y al final ya, o sea, la sangre pues es vital, ¿no? Para nosotros, o sea, uno se puede morir de que se desangró, ¿no? O por problemas en la sangre, entonces al final del día, pues es pues un tejido, ¿no? Bastante completo, pero que tiene muchísimas funciones. No sé si pudiéramos dar un poco más de las funciones que tiene la sangre. Sí, porque uno dice, ok, te desangras y te mueres, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué necesitan? Bueno, ¿qué necesitamos la sangre, no? Claro, o sea, la sangre dentro de las funciones principales, siempre una propia función es justamente mantenerse en estado líquido, porque uno a veces no se lo pregunta, pero yo siempre en mis clases trato de transmitir esto. A ver, ¿cómo es posible que tú te cortes con un cuchillo, te cortes con alguna cosa y solo sangres de ahí y solo se coagule ahí? ¿Por qué no se coagula toda la sangre si es líquida? Bueno, porque tenemos mecanismos en la sangre, en lo que corresponde al plasma, en la parte que no tiene, también se le conoce como proporción acelular, ¿no? En la proporción que no tiene células, que ahí existen proteínas que se van anclando una a otra hasta formar una red de fibrina. Yo hace rato les decía que las plaquetas son como los ladrillos para formar un coágulo. Entonces, ¿qué es el cemento o qué es esa parte que integra? Bueno, esa se le conoce como fibrina. Entonces, el objetivo final de cuando se activa la coagulación es la formación de fibrina. Ahora, uno piensa, bueno, ok, hace esa fibrina, pone esas plaquetas, y ¿cómo se sabe que solo es ahí donde se tiene que mantener el coagulito? Entonces, es porque donde ya es normal el endotelio, esa capa interna que yo les comentaba, ahí se activan mecanismos que tenemos de anticoagulación, que son mismas proteínas que van dentro. Entonces, solo se limita al sitio donde se formó la costra y el tapón, y ya por eso la sangre ya no vuelve. Y tenemos un mecanismo que también vuelve a eliminar ese coágulo para volver a permeabilizar ese vasito sanguíneo. Entonces, esto tiene que ver con esa función de la coagulación. Entonces, el problema de la coagulación es, yo puedo tener pacientes que formen o personas que formen o tiendan a formar más coágulos de lo normal, claro. Esa se llama trombosis y esa es la causa de muerte más frecuente actualmente en el mundo. Es decir, el infarto agudo al miocardio, se forma un coágulo en el corazón, afecta el corazón, pero es producto de la formación de un coágulo. Se requirieron esas plaquetas y se requirió la activación de ese mecanismo de fibrina. Entonces, tanto que por eso hoy día los medicamentos que se dan para un infarto son fibrinolíticos, porque tú ya vienen en una botella, lo pones y destruye la mezcla, separa las plaquetas y disuelve el coágulo, y por eso vuelven los pacientes a funcionar su vaso sanguíneo. Entonces, esa es una función de coagulación. La segunda causa de muerte, que es enfermedad vascular cerebral, no el infarto agudo al miocardio, sino la enfermedad vascular, los embolismos cerebrales o embolias o hemorragias cerebrales, pues también son producto de un problema de la sangre. Es decir, ya sea un coágulo o una hemorragia. Es decir, la coagulación te puede dar una función anormal por hacer hipercoagulabilidad, es decir, tender a formar coágulos de una forma inesperada, o de hipocoagulabilidad, donde se encuentra una enfermedad también fascinante de la realeza, que es la hemofilia. Es una enfermedad donde las personas les falta un factor de coagulación. Por ejemplo, si les falta el 8 es la hemofilia A, si les falta el 9 es la hemofilia B, y esos pacientes, al no tener esas estructuras, no coagulan y el paciente puede poner en riesgo su vida por sangrado. Entonces, esa es una de las funciones principales de la sangre: mantener la sangre líquida, funcional, y que solo ante una lesión se activen los mecanismos de coagulación.
Y esa es la parte, no, insisto, acelular, es donde vienen las proteínas. Entonces es súper importante. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo, cuando un paciente, pues desafortunadamente tiene una fractura y se rompe un vaso, hay una herida, etcétera? Esas son heridas más grandes, entonces ahí el paciente puede perder altos volúmenes de sangre, y ahí más bien los problemas, más que a la pérdida de sangre es una consecuencia, porque al ser tan grande el vaso no hay manera de que estos mecanismos tan rápido resuelvan. Por eso es que ahí los torniquetes, las técnicas quirúrgicas son mucho más eficaces para detener el sangrado en tanto se repara el vaso, porque por muy fascinante que sea la coagulación, tiene un límite para el control de la hemorragia. Pero ahí las consecuencias son más, porque un paciente termina perdiendo volumen. Entonces, ¿eso qué le da como problema al paciente? Alteraciones renales, alteraciones hepáticas, del estado neurológico, de conciencia, más que por la propia sangre. Y es porque, nada más para que se den una idea, en un microlitro de sangre, hay 5 millones de eritrocitos. Y nosotros tenemos 70 mililitros, 80 por cada kilo. Imagínense la cantidad de eritrocitos. Entonces, perder 1 litro de sangre, la cantidad brutal de glóbulos rojos que pierdes, que te generan un estado de anemia aguda y obviamente falta de oxigenación de tejidos vitales, ¿no? Entonces, eso hacen los eritrocitos de forma general. Ahora, las plaquetas también forman parte de la formación de coágulos, y también los glóbulos blancos en el control de infecciones. Es lo principal que tienen que ver. Obviamente pueden hacer producen sustancias para generar estimular algunos tejidos adicionales en el cuerpo, sí, pero la mayoría tiene que ver con funciones que nos defienden de inmunidad, y funciones de mecanismos de defensa contra infecciones, ¿no? Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.